Bueno, buenas tardes. Estamos otra vez en vivo desde Radio Liburu, esta vez para un especial de lo que es la Feria del Libro Chacú Guaranítica, edición 21. Y por primera vez, Posadas, Misiones, está dentro de la grilla como sede de la feria, obviamente. Queremos saludar a todas y a todos los que están del otro lado, escuchándonos a través de nuestra página web www.radioliburu.com. También estamos saliendo en vivo en Instagram. Saludemos para Instagram. Hola a todos. En Instagram ya pueden ver, eso es lo que tiene el lenguaje audiovisual, que ya pueden ver que estoy con el escritor que vamos a entrevistar hoy. Estamos con Facundo Vidal. Él es periodista y escritor y hoy nos va a venir a presentar, su libro. Obviamente, que en Posadas ya se presentó también en el interior de la provincia y nos va a traer una novedad de su último libro. Hola Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por hacerme ser parte de esto. Gracias a vos por Sí, como dijiste recién, una novedad que quizás no tiene que ver mucho con Posadas, pero o quizás sí o quizás no. Bueno, pero lo escribiste acá. Lo escribí acá. Es un libro que tiene que ver con las pasiones que despertó. Fue escrito durante la pandemia, eso es importante. Es un libro de pandemia, bien. Libro de pandemia. Vamos a empezar a hacer como los programas, de la tarde, a tirar a las pistas para que se sepa. Bueno, contanos, vamos a empezar entonces. ¿Querés que empecemos por ese, por la como novedad? Vos quieras, como Listo, quieras. o sea, entramos en eso, así que vamos a hablar de tu último libro. Contanos cómo se llama. Bueno, mi libro se llama, es este que está aquí, se llama Escupida de Fernet. Es un libro que cuenta la historia del punk, del movimiento punk y de la música punk rock en la ciudad de Córdoba capital. Salió hace muy poquito tiempo. La semana que viene ya llega a Córdoba. Ya lo van a poder conseguir en Córdoba la semana que viene. Y es un libro que lo empecé a idear hace muchísimos años. En el 2006 estaba estudiando periodismo en la ESI, que es la Escuelita de Ciencias de la Información de la Universidad de Córdoba, y asistía a recitales, iba muchísimo a recitales de punk, que es la música que siempre me apasionó y me gustó, y siempre pensaba, ¿cómo habrá empezado todo esto? Me preguntaba, y empecé a contactarme con gente que me ayudó muchísimo a intentar contar esta historia. Y empecé sacando un fanzine que se llamó Corazón Punk, del cual salieron poquísimas ediciones. Después se me destruyó la compu y no tenía nada guardado, así que lo que me había quedado de esas entrevistas era nada más que los cassettes, los cassettes vírgenes grabados con entrevistas. Eso es lo que me había quedado. Y después, con la pandemia, revisando algunas cosas que tenía acá, me encontré con una caja llena de cassettes de bandas y también estaban los cassettes con estas entrevistas. Entonces lo que dije fue, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Así que, empecé a desgrabar los cassettes, empecé a buscar más información también para armar un libro y... empecé a contactarme con gente también que no había entrevistado en la primera parte y por eso es que yo siempre digo que de alguna forma me parece bien que no haya prosperado la otra edición de este fanzine que yo hacía y esto haya salido, porque es mucho más poderosa la información en cuanto a gráficos, en cuanto a historias que tienen que ver con el punk, no solamente de Córdoba capital. Córdoba capital es el eje, pero sí también hay muchísimas historias de bandas de Buenos Aires que iban a tocar por primera vez en Córdoba, como Ataque 77, 2 Minutos, Fan People, Flema, Bulldog, hay muchísimas bandas, Cadena Perpetua, muchísimas bandas que me dieron su testimonio para armar este libro, Escupida de Fernet. Entonces, es un libro que en el contenido traspasa un montón de décadas, porque tenemos
los 80, tenemos los 90 y los años 2000, pero también digamos que trascendió en el tiempo el armado del libro. Sí, fue un anhelo, algo que me volvieron a hacer. Yo creo que durante la pandemia fue una situación tan absurda no poder salir de casa que jamás nos íbamos a imaginar que eso nos iba a pasar, y yo creo que en esa situación uno se aferra a las cosas que lo apasionan. Y a mí el punk y el punk rock siempre me apasionó, tuvo que ver con el hazlo tú mismo, con esa fuerza que siempre tuvo el punk. Así que bueno, ese es el resultado, escupida de Fernet. Bueno, ¿cómo fue el tema de la elección del título? Y tenía que ser algo que tuviera que ver con Córdoba. Poner solamente el título, la historia del punk en Córdoba, iba a ser como, eso era más como para un subtítulo. Y me puse a pensar en el punk inglés, en el pogo, en las escupidas, en los gritos. Entonces dije, bueno, tiene que ser una escupida, pero con algo característico de Córdoba, y ahí se me ocurrió escupida de Fernet. Me acuerdo que tenía el título en la cabeza y me autorreenvió un mensaje por el Messenger, a mí me lo automandé como para que me quede ahí. Necesitaba haberlo leído, escupida de Fernet. Me pareció muy poderoso y también quería respetar, en cuanto a lo que es los colores de la tapa, quería respetar lo que es los colores del primer disco de Sex Pistols, que es el Nevermind the Bollocks, que tiene estos colores rosa, amarillo y negro. Así que es como toda una idea volcada a lo que es la tapa y el contenido. Contemos la infidencia de lo que fue la creación de la tapa de este libro. No fue tan sencillo como parece. Antes quiero decir que le agradezco señores. Y también tuve la ayuda del Lautaro Vidal, el creador de Tripo Dibujitos. Ahí mostró. Es mi hermano, el Lautaro Vidal. Él se encargó de hacer algunos gráficos como para ilustraciones para acompañar el contenido del libro. La verdad que es muy, muy satisfactorio el laburo de Lautaro. Y lo de la tapa fue un problema. Para todos los fans de Lauti. Para todos los fans de Tripo Dibujitos, ahí está. Lo de la tapa, yo había ideado una tapa. Yo no soy diseñador gráfico ni nada, pero más o menos tenía una idea Acá viene el paro de la editora. de una tapa. Y mi editora me dice, bueno, pero esa es una tapa que la ideaste vos, por ahí tendríamos que tener otra campana, alguien que se dedique a diseñar tapas de libros, y bueno, vos mandale tu idea, mandémosela y vemos qué te parece. Y yo medio como que en un principio me había encaprichado, no, esa tiene que ser la tapa porque yo la imaginé así, ya me imaginé entrar a una librería y verla en la estantería de los libros de rock y verla con esa tapa, le decía. No, bueno, así que bueno, me convenció y contratamos a un diseñador gráfico que la verdad que hizo un trabajo impecable. Hizo 2 tapas y bueno, me quedé con esa en donde sale el cantante de Cortatu en la tapa. No se alcanza a diferenciar bien, pero es el cantante de Cortatu, una banda vasca, como vos. Bueno, eso es algo que suele pasar, ¿no es cierto? En el tema del mundo editorial, ya que nos vamos metiendo, suele suceder el tema de decidir la tapa, además del tema del contenido del libro, el título, todos esos puntos, digamos, que son fundamentales. Pero la tapa también es una cuestión que muchas veces tiene, como digo yo siempre, que tenemos esa visión de editora, que es que también es una decisión de marketing, ¿no? Además es una decisión estética, es una decisión de marketing, además de una decisión literaria, vamos a decirlo propiamente dicho. Yo la verdad que me parece muy superior la tapa con la que salió el libro en comparación con lo que había hecho yo en un diseñador online. Claro. Pero bueno. Zapatero a su zapato. Claro, yo tenía una idea y lo que me gustó fue que yo había mezclado más colores en lo que era la tapa, y este diseñador, bueno, acotó mucho más esos colores y lo dejó impecable. Así que estoy muchísimo más que conforme con este libro sobre contracultura. Genial. Bueno, vamos a aprovechar y nos querés leer algo. ¿Qué anécdota nos querés leer? Anécdota que me gustaría leer. Sí. A ver, déjame pensar.
Hay una historia de una de las bandas que tocaron Deseo. que se llama una de las primeras bandas de los años 80 que se llamó Los Enviados del Señor. Esta es una pequeña historia que aparece en el libro. El subtítulo de esta historia se llama No cagué el sistema, pero al menos lo intenté. Estamos hablando justamente de Los Enviados del Señor. Una de las historias de esta fábrica de anécdotas llamada Los Enviados del Señor ocurrió en el 87. En ese año se produjo la visita del Papa Juan Pablo II a la Argentina. En su visita a Córdoba, los enviados habían planeado la bienvenida al Sumo Pontífice. En la Galería Libertad estaban los enviados del Señor vestidos de monjas, todos de negro y con los instrumentos. El plan era interceptar el papamóvil que iba por la avenida General Paz, toquear y putear. Pero los de la galería se enteraron y cortaron la luz y por lo tanto los instrumentos no llegaron a sonar. Los enviados del Señor provenían de una vanguardia anarcoartística que experimentó el happening apocalíptico de la Fura del Baus del año 1984 en Córdoba capital. Una alegría furiosa con un plan y a la vez con ningún plan. Eran unos adelantados en su tiempo. Si bien la información llegaba tarde en aquel entonces, como había una especie de vibración dentro de aquella movida que lograba acaparar atenciones, tensiones y hacerte volver a casa pensando en qué carajo acababas de protagonizar. Por ejemplo, Chari, cantante de Loquero, asegura que cuando se entra a un neuropsiquiátrico, al salir nunca se vuelve a ser el mismo. Y quizás esa haya sido la búsqueda de los enviados del Señor. Esa es una de las historias que están dentro del libro. Después están las historias de otra de las bandas fundacionales del punk en Córdoba, que fueron los Viejos Putos, a quien tuve la suerte de reunirlos a todos en las entrevistas, reunirlos por lo menos en el... Ellos, para aclarar a los oyentes, ¿están actualmente tocando o no? No. Uno de los guitarristas dice que él es el único que sigue tocando en una banda, tocaba en una banda que era tributo a Sokol, y dice, y los otros viejos putos abandonaron el rock porque son todos cobardes, decía. Son unos cobardes. Imagínate, a ver, estamos hablando de gente de aproximadamente 50 años. Sí, claro. Sí. Era gente que estaba en pleno auge en los 80, 82, 84. Sí, igual en esa época en Córdoba no había muchos lugares para tocar y existió un lugar llamado Lado Norte, que era donde actualmente está la zona del Abasto, pero en esa época todavía era el Abasto y se estaba desarmando. Y habían armado una especie de... Era un taller mecánico y habían armado un lugar para que tocaran bandas. Tan es así, tan taller mecánico era el lugar, que estaba la fosa donde se revisan los autos y a esa fosa la usaban como barra para atenderte desde ahí abajo, proveyéndote de cerveza, fernet, gancia, los vinos, lo que sea, pero todo desde ahí abajo. O sea, había alguien que bajaba por la escalerita de la fosa y desde ahí abajo atendía. Birra, bueno, tomá, te pasaba la... ¿Te imaginás qué bajón estar ahí abajo? Porque yo me imagino la situación, te están pasando un vaso de cerveza ya a una hora determinada, viste que el tema cerebro-mano no funciona muy bien. Imagínate lo que debe ser las bañadas de cerveza y fernet que se habrá pegado la persona que estaba metida en la fosa atendiendo. Eso era el Lado Norte, la verdad que es un lugar legendario a esta altura, y tuve la oportunidad también de hablar con quien fuera la dueña del lugar, muy amable, Gladeli Forti, la verdad que muy amable al contarme casi sin tapujos cómo se manejaba el lugar, cómo fue que se armó. La verdad que fue muy entretenido hablar con ella. Y como te decía, había pocos lugares para tocar en Córdoba en los 80. Estaba al Lado Norte y quizás tocaban en algún club también, el Club Hindú también, que queda en Barrio General Paz, pero no había tantos lugares. Había un lugar que se llamaba El Gato Jazz, que fue donde tocó Violadores por primera vez en el año 1983, que ahí tocaron el soporte de los Pax, que también dan su testimonio. Y la verdad que bueno, es muy entretenida las historias que me contaron los integrantes de Pax en cuanto a ese bautismo del punk en Córdoba capital, que fue la primera venida de los Violadores, que me contó el bajista de Violadores, también aparece hablando,
me contó que los habían echado del hotel a los violadores, se nos echaron del hotel por quilomberos, era un hotel llamado Hotel Dora de la calle Entre Ríos, que aún existe el hotel, y se nos echaron de ese hotel por quilomberos en esa fecha. La verdad que los 80 fueron una época de una creatividad musical que después con los años se fue perdiendo. Yo creo que el under es básicamente un libro sobre under, ¿no? Porque trata de evitar los grandes shows, como por ejemplo el Chateau Rock y ese tipo de cosas, festivales como más masivos, para hablar mucho más del under, porque me resulta muchísimo más auténtico, me parece más real el under que los grandes festivales auspiciados por grandes marcas y ese tipo de cosas. Me parece que eso es más punk. Totalmente, ¿no? Es un poco la esencia del punk, esto de Sí. la anarquía, de ir contra el sistema, Claro, contra de lo evitar el instituido. sistema y transar lo menos posible. Acá Transar lo menos posible. podemos ver en el libro que está, bueno, como les dije antes, dividido en 3 décadas y que cada década cuenta con con un archivo de fotos. O sea, hay folletos, hay afiches, está muy hermoso. Son afiches que no se conocían. Hay mucho material inédito. Muchísimo material inédito cedido por parte de personas que formaron parte de esa movida. Me ayudó muchísimo el Chino, baterista de Los Bastardos. Yo hablé con él hace muchísimos años y hace poco me volví a comunicar con él, y él siempre de buena onda, siempre. Yo creo que nunca dejaron de ser los pibes de barrio Empalme. Me parece que eso es lo que hace que Los Bastardos sean tan grandes, que nunca se la creyeron ni nada, y siguieron tocando y están sumando un montón de años y experiencias y soporte de bandas como Dito Tenhausen o como Marky Ramone. La verdad que Los Bastardos son un ejemplo de banda punk. De hecho, el último capítulo está dedicado enteramente a una entrevista a Los Bastardos. Sí, una entrevista que hicimos con Los Bastardos en el sótano del Capitán Blue Chico en el año 2006. Me acuerdo que yo andaba haciendo el fanzine en esa época y tuve la oportunidad de bajar. Y bueno, los saludé, y Darío, que es el baterista, me dijo: dale, vení, vamos a charlar un rato. Y bueno, los juntó a los otros bastardos y estuvimos un rato hablando. Hablamos como una hora, pero saqué lo más importante para la entrevista, en donde hablamos de Ramones, hablamos del punk en Córdoba, hablamos de Ataque, hablamos de sus discos, hablamos de cómo es grabar en Córdoba y cómo es grabar en Buenos Aires. Y la verdad que dejan buenas historias los bastardos. Son tipos que siempre están con ganas de charlar, eso es lo bueno. Nunca se hacen los estrellas ni nada, sino que vení, charlemos, vamos a tomar una birra, conversemos un rato. Y la verdad que eso, para alguien que quiere contar una historia, es muy positivo. Hay unas anécdotas que son buenísimas. En una parte de la entrevista, Facundo le pregunta: y sobre el proceso de grabación de los demos y discos, ya que estamos hablando. Y Fabio le contesta: y bueno, el disco, déjalo así nomás, se llama así por ese motivo. Gusano contesta: nos hartamos, nos asamos. Y Fabio le dice: no teníamos demasiadas monedas para seguir grabando, y el sonidista nos decía: mirá, falta afinar, y lo único que decíamos nosotros era dejarlo así nomás, y por eso quedó con ese nombre, por ese motivo. Es buenísimo. Estas son grandes anécdotas, ¿no? De bandas que uno, bueno, los ve grandes, los ve subidos a grandes escenarios, como decís vos, teloneando a Dito Tenhausen o a otros grandes. A 2 Minutos, a Ramones, a Marky Ramone. La verdad que totalmente. son tipos re comunes, así no se la creen en ningún momento, y la verdad que eso me encanta en las personas. Y también veo que cierra el libro con una canción que se llama Recuerdas, ¿no? Sí, una canción de Pini Punks, escrita por Tocarli Medina. Tocarli, que es una especie de... es uno de los grandes letristas del punk en Córdoba capital. Tiene su banda que se llama Pini Punks, y él es como un juglar, tiene una capacidad de observación para escribir letras y darle buenas melodías. La verdad que casi como de celebrar que lo tengamos en Córdoba para verlos tocar en vivo y divertirnos. Y el tema se llama Recuerdas,
también se llama Actitud, entre comillas, entre paréntesis, y cuenta un poco la historia de cuando empezamos todos los que nos gusta el punk a escuchar punk rock, a tratar de armar nuestra primera banda, a escribir con grafitis en nuestra pieza, ni Dios, ni amo, ni patria, ni nada, esa idea de anarquismo casi infantil que teníamos cuando éramos jóvenes. Y cuenta eso, dice, ¿recuerdas qué tiempos eran esos cuando éramos pendejos y oímos el punk rock? O sea, es como volverte en el tiempo, escuchar la primera canción de punk rock y decir, acá empezó todo. Es como que te retrotrae en el tiempo. Es un poco el resumen del libro, ¿no? De la esencia del libro. Sí. A mí yo escuché esa canción y dije, esta canción tiene que estar. Y en el libro digo, si esto fuera una película, me encantaría que terminase con esta canción. Claro. Como el final del Club de la Pelea. Una Claro, cosa así que tiene esa canción de los Pixies tan característica. Where is my mind, claro. Totalmente, que te queda para siempre grabada. Claro, Actitud y Recuerdas es la canción con la que concluye este libro, la esencia de todo. Bueno, así que para todos los que están en Córdoba y obviamente los que están acá también y en todos lados en realidad porque se puede comprar vía web, la semana que viene va a estar arribando a Córdoba, lo van a poder conseguir en las librerías El Emporio, de El Emporio, exactamente. Ahí lo van a poder conseguir. Así que bueno, obviamente, editorial Libro Urdina. Un libro de contracultura, escupida de Fernández. Así que bueno, y ahora... Y ahora... No, ahora vamos a pasar a vos. Ahora no, sí. Ahora vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cultura. De cultura. Bueno, contame por qué elegiste, o si te eligió a vos, ¿no? Porque a veces sucede que un género te elige a vos y vos no elegís el género. ¿Por qué la no ficción? Porque me gusta que todo tenga algo que tenga que ver con un caso real o que esté basado en algo real y trabajar a partir de eso. Me gusta también el testimonio. Me gusta que alguien pueda testimoniar un caso o alegarlo como real. Y eso es a lo que más me dedico. Yo creo que no podría escribir un libro sobre ficción o sobre fantasía épica. Yo creo que no podría. Ojalá algún día pueda, porque parece que les va bien a los que ven eso, pero a mí no me sale. Me sale más la autenticidad de decir, mira, esta historia es real, pasó en tal lugar. Me gusta ubicar las historias también. Me gusta, por ahí cuando me cuentan alguna historia o me mandan alguna historia, siempre les pregunto en qué año ocurrió o en qué lugar, como para ubicarnos temporalmente y espacialmente. Y me gusta pensar que si paso por un callejón ahí en algún momento de la vida pudo haber pasado un lobizón, por ejemplo. Esas historias que me llegan a la página de La Noche del Bombero, o que antes de la pandemia por ahí salía a buscarlas más hablando con gente. Me entretiene pensar que en la vida cotidiana pueda llegar a haber algo inexplicable. A mí nada que no tenga misterio me parece interesante. Me parece que todo tiene que tener un misterio. ¿Te parece que tiene un poco que ver con el tema, o un poco o todo que ver, ¿no? Con el tema de que sos periodista? Sí, puede ser, pero de igual manera antes de recibirme también me gustaba mucho lo que era la no ficción. Sí, exceptuando Stephen King, por ejemplo. Claro. Pero creo que él tiene la culpa porque en un momento alguien en una entrevista que leí, alguien le preguntó algo así como si él creía en lo paranormal y él dijo algo así como que quizás no era tan importante si lo paranormal existía o no existía, o si un fantasma de una niña se aparecía en una escuela, por ejemplo. Era más importante quizás que esa escuela exista en la vida real antes que si el fantasma se existe. Entonces eso como que me dije, mira, capaz que está bueno pensar en que el lugar físico de esa leyenda exista de verdad antes que la leyenda en sí. La potencia, ¿no? La potencialidad de lo material, claro, totalmente. Bueno, ahora sí, hablando de esto, ¿no? Por supuesto, hacemos la introducción a tu otro libro, al de Lobisones, Brujas, Bomberos y Aparecidos. Sí. Que justamente son historias de misiones basadas en relatos reales.
Sí, es una especie de rescate de literatura oral. Me encanta esa expresión, rescate De de literatura. literatura oral. Es como, son esas historias que te contaban tus abuelos, que te contaban tus tíos o algo alrededor de un fogón. Yo que viví mucho tiempo en el campo, era muy común que esas historias pasasen de boca en boca. Incluso yo me recuerdo con 5 años yendo al jardín de infantes y compañeritos contaran historias sobre... Yo hice gran parte de la primaria en La Rioja. Creo que de ahí viene, en un pueblito llamado Pituil. Yo nací en Córdoba, pero bueno, nos fuimos a vivir a Pituil y recuerdo compañeritos hablando y contando historias sobre duendes, sobre aparecidos, sobre degollados que caminaban por las calles de noche, por callejones oscuros, por campos, por salamancas, cuevas en donde se pacta con el diablo y ese tipo de cosas. Y esas historias se ve que me quedaron rondando en la cabeza. Y eran historias que, bueno, que a mis compañeros les contaban sus abuelos. Y después cuando uno empieza a escuchar historias que cuentan los abuelos de estas personas. Yo me acuerdo que en un momento fui a jugar a lo de una compañera y estaba la abuela de ella, una señora abuela de Mariela, no me acuerdo el nombre de la abuela, pero la abuela de Mariela, una señora que era... A mí me impresionó la capacidad de narración que tenía. Mariela, si estás ahí, decinos el nombre Mariela de tu abuela. Casas. ¿Cómo es el nombre de tu ¿Cómo abuela? es el nombre de tu abuela, Mariela? Pero me impresionó la capacidad de narración que tenía esa señora, las pausas, los gestos, los cambios de voz que hacía para contar una historia sobre unos duendes que aparecían en una acequia, en un estanque. A mí eso me quedó grabado y me quedé como impresionado. Y me acuerdo que de chico decía, ¿qué pasa si esa señora deja de vivir, deja de existir? Y esa historia no trasciende, porque está muy buena la historia. Eso me quedó como pensando. Y bueno, a partir de ahí como que de grande empecé no a anotar, por ejemplo, pero sí a tratar de recordar historias que antes que se perdieran en el tiempo. Entonces podríamos decir que en realidad el tema del amor por el lenguaje literario viene mucho del amor por lo que es la oralidad, en realidad, por el tema del relato oral, ¿no es cierto? Sí, el rescate de eso, de sí. llevarlo a algo más duradero, ¿no? Como el papel. Sí, hay muchas historias que, por ejemplo, que están en este libro, pero que también están subidas a la página de La Noche del Bombero, pero en algún momento esa página puede desaparecer Facebook, en cambio el libro es más difícil que desaparezca. A ver, contanos a nosotros, a la audiencia y a los que están viéndonos en Instagram, que mirá, a ver, voy a mirar un toque. Un alumno tuyo, Francisco. ¡Ah, Fran! Francisco. Hola, Francisco. Esperame un cachito, Francisco. ¿Cómo estás? Dice, genio Facu como docente. Le mandamos un beso grande a Gracias, Fran. capo. Y también saluda Mauro, saluda perdón, estoy sin los lentes, veo muy mal. Martínez, a todos, saludos. Y bueno, ¿qué diferencia, a ver, notaste, ya que vos viviste en lo que es el noroeste, viviste en La Rioja, viviste en el centro, en Córdoba, y bueno, ahora, en el presente, estás en Posadas Misiones. Contanos qué diferencias encontraste y también, bueno, qué similitudes entre lo que es esto, ¿no? La oralidad y la preservación de las historias entre un lugar y otro, ¿qué tienen de diferentes y de igual? Y yo creo que, por ejemplo, en lo que es La Rioja y en Chilecito o en Pituil, que fueron los lugares donde tuve la posibilidad de vivir, y ahora acá en Posadas, en esos dos lugares, en comparación con Córdoba, lo que sucede es que hay una brecha generacional que es mucho más extensa en Córdoba que en Chilecito o acá en Posadas. Por ejemplo, en La Rioja yo recuerdo que de alguna forma había más un acercamiento a lo que eran las historias de los antiguos, por así decirlo, ¿no? Había como una brecha mucho más cercana en cuanto a escucharlos hablar, escucharlos contar sus historias, en comparación con Córdoba. Yo creo que tiene que ver
con la urbe, con la velocidad, la violencia de la ciudad, que por ahí no genera el tiempo que se necesitaría como para prestar atención a ese tipo de historias. Eso es lo que encontré. Y por ejemplo, la gente en Córdoba está un poco como más cerrada a narrar alguna experiencia poco común, diría yo, porque por ahí decir paranormal es como muy extravagante, una experiencia poco común o difícil de explicar con la lógica. Aquí en Posadas y en Misiones, en general en la provincia de Misiones, la gente está mucho más abierta a contar esas historias de parajes abandonados o de lugares con menos tránsito, entonces la gente está como más abierta. Igual que en La Rioja, también recibí muchísimas historias. Empecé también un libro sobre que tiene que ver. Estoy como devolviéndole un libro a cada lugar donde viví, es como que claro. Estoy empezando para atrás, estoy empezando primero por Misiones, después por Córdoba, como es la escupida de Fernet, y me faltaría uno sobre La Rioja que iba a tener historias sobre se va a llamar, creo que no sé si decir el nombre. ¿Lo digo? No lo digo. No lo digo. No, creo que se va a llamar De Salamancas, Miquilos y Mandingas, que creo que va a tener que ver con esas historias de cuevas de la Salamanca, en donde en una época se usaba mucho decir tal y tal es estudiante. Yo no entendía bien a qué se referían con que era estudiante. Y se referían pues que iba a la facu. Claro, no, sí, se referían que iban a estudiar a las cuevas o a las reuniones en los cerros, iba a estudiar artes oscuras o bien cosas que tenían que ver con ganar buena plata, como aprender a domar caballos, aprender a enlazar, aprender a tocar la guitarra, aprender a enamorar. Yo creo que el pacto con el diablo del que se habla de las Salamancas en el norte y el noroeste argentino tiene que ver con una cuestión social, de intentar llegar a lo que es tener un buen pasar económico. Antes, los domadores de caballos ganaban muchísima plata, porque era algo que no lo hacía cualquiera. Entonces. Claro. Pero volviendo un poco a lo que te decía recién, sí, tengo que devolverle un libro a cada lugar. Provincia en donde viví. El tema también, ¿pensás que tiene que ver con que, por ejemplo, en estas zonas, lo que es el noroeste, el noreste, está más arraigado el tema de, por ejemplo, el mito y la leyenda que en lo que son las grandes urbes? Sí, hay más. Por ejemplo, el mito originario que tiene que ver con la cultura guaraní, como por ejemplo en este lugar, está mucho más cercano, mucho más fácil de acceder. En Córdoba, por ejemplo, no tanto. Sí, si te pones a investigar y te pones a seguir. A mí me tocó, por ejemplo, hablar para un trabajo sobre antropología sociocultural en la facultad. Quise hacer algo parecido a lo que hizo Carlos Castaneda con las enseñanzas de Don Juan, y logré contactarme con un señor que es cacique como el chingón. Y fui a su casa, estuvimos un rato largo hablando. Yo creo que hay, pero están menos expuestos quizás, no como acá, que la cultura guaraní está latente todavía. Claro. En La Rioja la cultura de Aita también está latente todavía, entonces por ahí perduran más lo que son los mitos y las leyendas originarias. Por ejemplo, en La Rioja el Miquilo, la Zapansucum, en Misiones el Pombero, la Silla Teré, los Bisón están como más arraigadas porque están más cercanas a lo que están más latentes las culturas originarias. En Córdoba hay que buscarlas un poco más, pero en Córdoba se da otro fenómeno que tiene que ver hablando un poco más de antropología, con lo que es la negación de la copresencia, con el afán de que si yo digo no hay más comechingones en Córdoba, yo te estoy diciendo no hay más comechingones, por lo tanto tu tierra puede ser mi tierra. Claro. En un libro de Kust, por ejemplo, perdón que me enredé tanto con algo que no tiene que ver tanto, pero en el libro de Kust, por ejemplo, América Profunda, habla sobre lo que es la negación de la copresencia. Es decir, yo niego que existan los comechingones, los niego porque me quiero quedar con tu tierra. Es todo un armado que hace el sistema, por ejemplo. Pero volviendo un poco a esto, sí. Yo creo que en Misiones están mucho más arraigadas las costumbres, ya sea en las comidas, ya sea
en el idioma y por lo tanto también los mitos y las leyendas están latentes. ¿Notaste diferencia entre lo que es, por ejemplo, la cultura que tenemos nosotros acá en Misiones, que somos fronterizos completamente, a lo que es el Mediterráneo, o sea, Mediterráneo, vamos a decirlo, de Córdoba, ¿no? Una ciudad que está en el centro del país y que no recibe tanta cultura, vamos a decir, externa o vecina, sí. Y es más, vamos a decir, cerrado. Sí. Lo que tiene Córdoba por ahí es que tiene una gran universidad, entonces como que por ahí hay gente de muchos lugares que va a estudiar, digamos. Entonces por ahí vos te nutrís de historias y te relacionás, ¿no? Claro. Si te relacionás con gente de otras provincias, te nutrís de historias, costumbres, vivencias y también la diferencia con Posadas es justamente, bueno, vivir en la frontera, ¿no? Como que uno tiene la posibilidad de un modo más constante, digamos. Completamente. Bueno, eso, lo de la copresencia, ¿no? El tema de la negación de la copresencia también, uno aprende de otra forma cuando tenés esta diversidad cultural que tenemos también, sí. ¿Cierto? En lo que es nuestro pueblo, nuestra ciudad de frontera, uno crece diferente, ¿no? Sí, tenés otra cosmovisión. Exactamente. Otra cosmovisión tenés, con esa posibilidad. Estás más abierto a conocer, a escuchar, a saber que hay otra... A saber quizás que hay como un plan que viene desde el sistema a tratar de modificar algunas cosas que tienen que ver con lo humano, ¿no? Totalmente. Que hay muchas formas de vivir también. Sí. ¿No? Sí, bueno, sí. pero esto la verdad que es un punto muy interesante porque se puede aplicar a un montón, o sea, cómo el sistema lo aplica en un montón de áreas, ya ser lo económico, ya ser el género, un montón de cosas. Sí, es sí, así. sí. Pero bueno, volviendo a De Lobisones, este libro tiene un nacimiento, vamos a decir, Sí. una etapa prototípica, digamos, muy interesante, que también surge a raíz de la oralidad. La oralidad, claro, sí. Empezó con un programa de radio. Un programa de radio salía lo conducíamos con la Vasca Bernachea. Sí, lo hacíamos, me acuerdo, en el 2016. Y era un programa como que acompañaba a la gente que volviendo de su trabajo a su casa. Esa era como la idea. Y al final del programa tenía varios segmentos. Había uno que se llamaba El Conicet no lo haría, era un segmento. El Conicet no lo haría. Ese segmento era genial. La picadora de carne, que era un análisis sobre la televisión basura o sobre los medios, sobre las noticias basura, por ejemplo. Y al final estaba Ciudad Oculta, que yo ya lo venía haciendo desde Córdoba, Ciudad Oculta en Genoma Urbano, un programa que tenemos con un amigo en Córdoba. Y después, bueno, lo empecé a hacer acá en la noche del bombero Ciudad Oculta, que tenía historias poco comunes tanto de acá de la ciudad de Posadas como de la provincia. Y algunas me llegaban por mail, otras hablando con uno. Fue increíble la repercusión, ¿no es cierto? Sí, el tema de cómo empezaron a caer las historias una atrás de otra. No, fue, la verdad que fue muy, muy agradable. Era como que por semana teníamos 4 o 5 historias en el mail o en mensajes de WhatsApp o sino también de Facebook, y la verdad que fue muy, muy lindo. Y bueno, la mayoría de todas esas historias están publicadas y otras están aquí en el libro. Claro, porque en un momento dijimos, ¿qué hacemos con tantas historias? Y bueno, presenté algunos textos a un concurso que se hizo sobre patrimonio inmaterial organizado por el Fondo Nacional de las Artes, y saqué una mención honorífica. Así que eso fue como un empujón, y después me insistió mi editor y me dijo, tenés que publicar. Así que me dejaba trabajando solo durante días y noches, y bueno, eso fue ese es el resultado. Este es el resultado. Bueno, ¿nos vas a leer? ¿Les puedo ¿Qué nos vas a leer? ver? No, te dejo vos que elijas.
Elegí el que quieras. Puede ser alguna historia que me haya hecho tener mucho miedo. Dale. Y a mí me gustan algunas historias que tienen que ver con lo que es el juego de la copa. Dale. Pero a ver, para que lo encuentre, porque debe estar por aquí. Hay muchas historias que suceden, además de, por ejemplo, en parajes más distantes. Hay muchas que suceden en el centro de la ciudad, ¿no es cierto? Sí. En lo que es el centro de Posadas o en un centro urbano muy grande de acá, que es Villa Cabello, por ejemplo. Sí, hay muchísimas historias y el otro día estaba viendo en un libro de aquí de Posadas y encontré que había muchísimos cementerios distribuidos en diferentes lugares de la ciudad. Y la verdad que dije, mirá qué loco, o sea que uno puede estar viviendo en una casa arriba, claro, Tierra Santa, ya ha sido Tierra Santa o parte de una guerra, de un lugar donde hubo una batalla y quedaron. Voy a leer una que se llama La Mesita de Luz. Adelante. Es una historia ocurrida en el San Vicente, aquí en la provincia de Misiones. La historia me la envió Mabel. Me la envió directamente a la página y empieza diciendo: a esta historia la viví en carne propia. Voy a intentar resumirla sin olvidar ningún detalle, aunque cada vez que lo recuerdo la piel se me pone de gallina. Mi nombre es Mabel y toda la vida viví en el mismo lugar, a las afueras de San Vicente. Y creo que nunca voy a irme a este lugar porque de aquí son mis padres y la verdad es que lo amo. Y es mi lugar en el mundo. Cuando tenía 35 años mi madre enfermó y luego de una breve agonía ella murió. En ese momento el mundo se me vino abajo y al momento de ir a su casa y hablar con mis hermanos sobre qué haríamos con los objetos que había en la casa, comenzamos a repartirnos algunas cosas, más que nada por miedo a que entren a robar a la casa o vandalicen el domicilio. Entre las cosas con las que me quedé, una de ellas era una mesita de luz que mi padre había fabricado y tallado. Era una manera de recordar a ambos, a mi padre y a mi madre. Una noche de tormenta, la luz del velador que estaba sobre la mesita se quemó, pero yo adjudiqué ese desperfecto nada más que a la tormenta. Esa noche, a la madrugada, escuché perfectamente cómo la mesita de luz comenzaba a temblar. No me asustes así, fue lo primero que se me ocurrió decir. Y allí el temblequeo de la mesa cesó. Pero con el miedo que sentí me costó mucho volver a dormir. Las semanas fueron pasando y siempre había 1 o 2 episodios con el mueblecito. Siempre después de las 12 de la noche algo ocurría. O a veces cuando volvía de alguna parte, encontraba que la mesita se había corrido del lugar. Yo en ese momento estaba con otras preocupaciones. Por ese motivo, me resultaban inconvenientes mínimos los que ocurrían con la mesita y la verdad que no se me cruzaba por la cabeza deshacerme de ella. Una madrugada estaba durmiendo y en el silencio de la noche escucho una voz ronca que dijo: yo no soy tu madre. Lo recuerdo y el terror que siento no puedo explicarlo. Yo me quedé paralizada, prendí las luces de la habitación y me quedé meditando si lo que oí fue real o algo que soñé. A partir de esa noche, los temblequeos de la mesita se hicieron más frecuentes e incluso escuchaba cómo de la mesita de luz salía un gruñido y por eso opté por llevar la mesa de luz a un depósito que tengo al fondo de casa. En mi confusión, por un lado, no quería tirar el mueble. Sentía la necesidad de conservarlo por respeto a que perteneció a mi madre. Sentía que me estaba volviendo loca. A la noche, oía cómo se estampaban a golpes los objetos del depósito del fondo. Y me levantaba a ver qué ocurría y estaba todo tal cual lo había dejado. Un día le comento lo que ocurría a un matrimonio amigo
que también eran vecinos, y ellos se ofrecen a revisar la mesita. Cuando sacan el cajón, notan unas palabras escritas en la madera del lado de adentro, y con una cinta tenía pegados unos dientes que parecían ser de perro. Después de ese descubrimiento opté por rociar con agua bendita la mesita, y con todo el dolor decidí quemarla y enterrar esas cenizas, y a partir de ahí todo volvió a la normalidad. No estoy muy segura de quién pudo haber colocado eso ahí en el cajón de la mesita. Lo que puedo asegurar es que eso provocó el despertar de una fuerza oculta y oscura que hasta hoy puedo recordar. La mesita de luz. ¿Te imaginas que te pase eso? Sí, la verdad que es terrible. Estas historias, digamos, son más... bueno, yo sé que a vos no te gusta el término paranormal, pero sí, tienen un agregado de lo que es lo paranormal, ¿no? Sí, tienen algo que tiene que ver con lo poco común. No va a ceder a decir paranormal. Bueno, contanos, esto le gusta mucho saber a los lectores. ¿Cuál es la experiencia poco común que, no sé, te hizo dudar por lo menos en un momento, te hizo decir, acá está pasando algo extraño? Bueno, hace un tiempo vivíamos en otra casa que no es la que donde vivimos ahora, y a la casa que estaba enfrente de nuestra casa, la señora que vivía ahí falleció, y bueno, después de un tiempo se ve que los hijos decidieron vender esa casa para demolerla y bueno, construir un edificio, que es algo que se estila bastante. Entonces bueno, pusieron un gran contenedor y empezaron a sacar un montón de cosas. Había muebles todos como con moho, todos mohados. Había revistas, diarios viejos, y en esas cosas que había tiradas veo un álbum de fotos que había. Y lo veo al álbum y pienso, capaz que lo tiraron sin darse cuenta, o capaz que pueda llegar a contactar a quienes eran los parientes de esta señora. Porque los que habían ido a hacer la limpieza eran unos obreros, eran gente contratada, quizás no le hayan dado un valor emocional que se merece un álbum de fotos, con fotos que si se queman o se destruyen no se vuelven a recuperar. Entonces lo tomé al álbum y lo guardé en casa, y le avisé a mi mujer, le dije, mira, encontré este álbum. Después si existe la posibilidad de contactar a alguien, ustedes que conocen mucha gente de acá de Posadas, capaz que se lo podamos hacer llegar como para que lo conserven, ya que son fotos antiguas. Y quedó ahí en la chimenea ese álbum de fotos adentro de una bolsa. Pasan los días y en ese momento mi hija tenía 2 añitos. A pesar de tener 2 añitos, dormía sola en una habitación, le gustaba dormir sola. Y ya como que ella hablaba, ella emitía palabras. En un momento, una madrugada se despierta llorando diciendo que vio un fantasma, y uno, como es un niño, piensa que pudo haber imaginado, que pudo haber visto algo en la tele que le hizo pensar que eso era un fantasma de una señora, dijo. La verdad que no le dimos mucha importancia, la hicimos dormir y bueno, pasó el tiempo. Al cabo de unos días estábamos comiendo en el living de casa, en el comedor, que también es el living comedor, y estábamos hablando, y en un momento escuchamos que nos hacen callar, como cuando le pedís silencio a alguien, cuando haces shh, así, eso escuchamos. Y nos miramos con mi mujer y nuevamente escuchamos shh, y nos quedamos duros. La verdad que no nos esperamos nunca que oír algo así. O sea, la tele estaba apagada, no pudo haber sido nadie que estaba alrededor, porque estábamos solos con nuestra hija.
Entonces eso como que nos quedó rondando. Y en una madrugada estábamos leyendo antes de dormir y escuchamos como si alguien llorara, como el sollozo de una persona grande, como alguien como con mucha tristeza. Y nos pareció raro, extraño nos pareció, pero teníamos otros problemas, qué sé yo, así que no nos enfocamos mucho en eso. Y en otra oportunidad estábamos también antes de dormir leyendo un poco y se prende la luz del pasillo. Estábamos durmiendo con la puerta abierta y se prende la luz del pasillo, pero no es que se prende porque hubo una bajada de tensión ni nada, sino que se prende presionando el interruptor de la luz. Sentimos se escuchó el clic y se prendió la luz y dijimos, a la pucha. A la pucha. A la pucha. Acá está pasando algo. Y en un momento, bueno, los días siguen pasando, qué sé yo, y estábamos jugando con mi hija una tarde y mi mujer me llama por teléfono, había salido a hacer unos trámites y me dice, se ve que se había quedado pensando en aquello y me dice, ¿sabes qué es lo que está haciendo, lo que está provocando eso en nuestra casa? ¿Qué es? Me dice, es el álbum de fotos. Es el álbum de fotos que vos rescataste del contenedor y quedó ahí y se ve que está cargado de algo o no sé, pero te tenés que deshacer de eso porque me parece que eso es lo que está provocando que se escuchen los sollozos de noche, que nuestra hija vea a esta señora fantasma, que la luz se prende y se apaga. Me parece que es eso, me dijo. Y le dije, bueno, sí, puede que tengas razón. Así que bueno, tomé el álbum de fotos y bueno, lo llevé a un contenedor de basura y ahí quedó. Y bueno, a partir de ahí dejaron de ocurrir ese tipo de cosas. Eso fue mi experiencia poco común. La experiencia poco común. Pero cuando eras chico te pasó. Cuando era chico me pasaba. Pero en La Rioja. En La Rioja, sí, de andar por los campos jugando por las noches y de pronto empezar a recibir pedradas desde un lugar donde no había nadie, por ejemplo. Claro. En el pleno campo. Sí, esas cosas Esas cosas pasan. El misterio de los montes es algo insondable. Así como acá están los misterios de la selva, en la época en que viví en La Rioja, era como que los misterios que había en el monte eran algo insondable, de verdad. Completamente. Bueno, para ir cerrando la edición de hoy, donde entrevistamos a Facundo Vidal, el escritor de Lobisones, Brujas, Pomberos y Aparecidos, historia de misiones basadas en relatos reales, y Escupida de Fernet, que estamos haciendo la presentación básicamente, claro. el año que viene no, la semana que viene va a estar en Córdoba. Y bueno, Lobisones, Brujas, Pomberos y Aparecidos, que es la segunda edición, la primera se agotó, ya estamos con la segunda edición, ambas de Editorial Libur Urdina. Así que, bueno, Facundo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo que ir a dar clases ahora. Tiene que ir a Francisco, por favor, espera lo que ya llega. Así que bueno. Un cigarrillo y llego. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado, acompañándonos en estos especiales de la feria número 21 Chacu Guaranítica, con sede en Posadas y en muchísimas otras localidades. Se vienen muchísimos escritores, también vas a estar. Exactamente, tenemos 10 días, los 10 días de la feria, que es desde el 19 de febrero al 28. Vamos a estar entrevistando todos los días a distintos autores de nuestra provincia, autores misioneros. También tenemos a autores internacionales. Tenemos a 2 autoras y un autor de España y 3 autoras de nuestro país vecino, Paraguay, que van a estar compartiendo con nosotros sus obras. Y bueno, eso es lo que tiene de bueno el tema un poco de lo que es las nuevas tecnologías, ¿no? Y lo que trajo la pandemia. La brujería tecnológica. Exactamente. Que trajo que, bueno, si ya estábamos conectados antes, ahora estamos hiperconectados.
y vamos a estar con ustedes estos 10 días haciendo estos especiales en donde pueden vernos en vivo en nuestro canal de Instagram, de YouTube y por www.radioliburu.com. Esto fue todo por hoy y bueno, los saludamos desde acá. Nos vemos. Chau, chau. Les mandamos un beso grande y nos estamos encontrando mañana nuevamente a las 5:30 de la tarde.